Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, donde seguimos analizando el futuro de las reformas que propone el gobierno del presidente Gabriel Boric, por supuesto luego del resultado de las elecciones del fin de semana. Y en entrevista con Radio Duna, el presidente del Partido Republicano dio luces, sobre todo respecto a la reforma tributaria, porque si bien el Partido Republicano no tiene la mayoría en el Congreso, luego de que obtuviera la gran mayoría en el Consejo Constitucional, por supuesto que el momento político los tiene con una gran influencia. Veamos qué fue lo que dijo Arturo Esquella. Le adelantan al ministro que no esperara algo distinto a lo que han señalado en el debate tributario. Y tampoco eso cambia por el resultado del domingo. Ellos siguen pensando, a juicio de Arturo Esquella, que es un poco de locos pretender avanzar en alza de impuestos cuando estamos a puertas de una recesión. Aquí está clarísimo el pensamiento del Partido Republicano, sobre todo respecto a la reforma tributaria, que recordemos, tiene que retomarse porque fue rechazada en la Cámara de Diputados en la día de legislar y recién acabaron los diálogos tributarios. Entonces, es muy importante esta opinión de Arturo Esquella. Y también es muy importante la opinión de un economista e inversionista que lleva décadas en Estados Unidos, pero que tuvo una cercanía bastante al Partido Republicano en el último tiempo, ya que asesoró a José Antonio Kast en la última campaña presidencial. Me refiero al economista e inversionista José Luis Daza, que toma contacto con Agenda Económica. Lo podemos ver desde Nueva York. José Luis, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme en el programa, Nicolás. José Luis, una vez conocidos los resultados de las elecciones, acá en Chile el IPSA subió bastante, las acciones de las AFP, también de las compañías ligadas a distintos sectores muy regulados. La pregunta es, ¿por qué crees que el mercado reaccionó de manera positiva a lo que se votó este fin de semana? Yo creo que el mercado reacciona en forma positiva porque ve que a futuro en Chile se ha reducido el riesgo más extremo que había comenzado ya hace un tiempo con la explosión del 2019, había seguido con la propuesta de reforma de pensiones que posteriormente fue rechazada. Y yo creo que el mercado en cierta forma lee que el resultado de la votación del domingo influye en las fuerzas políticas dentro de Chile y reduce la probabilidad de que algunas de las reformas con sus consecuencias más negativas vayan a seguir adelante. Yo creo que el mercado está pensando que las reformas van a tener que ser cambiadas en forma importante. Tal como están, no creo yo que van a poder pasar. Sí, tú mencionaste que la reforma de pensiones fue rechazada, pero me imagino que te referías a la reforma tributaria. Me refiero a la reforma tributaria, exactamente. Ahora Me refería, cuando dije originalmente que fue rechazada, me refería a la reforma constitucional que fue rechazada, que eso fue el principal reducción de riesgo de cola, y después han venido los siguientes eventos políticos que han ocurrido. Tú mencionaste también en una entrevista con el diario Pulso el lunes que las actuales reformas del gobierno están políticamente muertas. A juicio tuyo, ¿tienen que reformarse completamente para que tengan alguna viabilidad política? Sí, yo creo que en la forma en que están presentadas hoy, esas reformas tienen pocas chances de seguir adelante. Las reformas tienen problemas técnicos serios, ambas tienen problemas técnicos muy serios. Si deja empezar por la reforma de pensiones, que es la que tiene consecuencias de más largo plazo, porque es más difícil de revertir una vez que sigan pensionadas. Lamentablemente el tema de pensiones se ha politizado mucho, se ha centrado mucho en la estructura institucional, quién maneja la plata, quién no maneja la plata. Pero cuando tú vas al fondo de los problemas, para tratar de despolitizar esto, yo voy a referirme a un estudio que hace el Fondo Monetario Internacional en el 2021. Ellos hacen un estudio muy, muy detallado del sistema de pensiones chileno. Y lo que te dicen ahí es muy simple. Te dicen las causas principales de las bajas pensiones en Chile son tres.
Número uno es la baja tasa de ahorro, es decir, el 10% no es suficiente, hay que subirlo sustancialmente. Ellos en la práctica, la propuesta del gobierno, solo lo suben 4 puntos, porque los otros 2 puntos se los van a gastar. Entonces, en términos de ahorro, son solamente 4 puntos, no es suficiente. El segundo punto dice el mercado laboral, con la baja densidad, es decir, con las lagunas, con poca gente que participa. Nada hace. Y el tercer punto, te dicen, es la edad de jubilación. No hacen nada. Entonces, el problema de la reforma que plantea el gobierno es que no soluciona los problemas de fondo. Se queda, juega, cambia la estructura, quién ahorra, quién no ahorra, uno más por acá, pero no atacan los problemas de fondo. Es como si está reorganizando las sillas del Titanic. Mientras no resuelvas los problemas de fondo, mientras no toques estos 3 puntos y hagas crecer la economía, no vas a resolver. Entonces, yo creo que hay una conciencia de que la reforma es mala, no soluciona los problemas de fondo y tiene enormes riesgos. Está mal conseguida por muchas razones. Déjame pasar a la reforma tributaria. La reforma tributaria, en la forma en que la presentaron, es una reforma extremadamente anticrecimiento. Tenemos un problema muy grave de crecimiento en todo el mundo y en Chile se ha agravado mucho, nos estancamos. Y la reforma tributaria, como está convencida, le pega muy fuerte el crecimiento. Entonces, hay que dejarla de lado como está. Ahora, yo no sé, no soy analista político, no estoy en Chile. Mi impresión es que, dadas las falencias que tiene, dado el origen, el marco político, las circunstancias políticas en que fueron concebidas, hoy la realidad política es muy distinta y creo que, porque están mal concebidas, no van a seguir adelante. José Luis, si bien no vives en Chile, tú estás en Estados Unidos hace muchos años. Allá la política está totalmente polarizada. Republicanos, demócratas, hace mucho tiempo. Entonces, en tu opinión, ¿cómo se puede avanzar en reformas cuando hay posturas tan distintas? Porque allá también las grandes reformas depende que avancen de quién tiene el control de la Cámara y quién tiene el control del Senado. Allá, ahí sí que es bastante difícil llegar a acuerdos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. La verdad que la estructura política de Estados Unidos, la forma en que está, en que se concibe el poder político y los fundadores de este país lo concibieron, en cierta forma lo crearon para hacer lo que llama el gridlock, que sea muy difícil cambiar lo que existe, tienes que tener grandes consensos. Entonces, sí, la verdad es que está todo muy estancado. Pero déjame decirte con respecto a Chile lo que yo veo, lo que yo creo que Chile, nosotros estamos un paso más atrás. Nosotros tenemos que definir las reglas básicas de cómo va a funcionar la sociedad, de cómo vamos a organizar los distintos poderes del Estado. Y eso se refiere a la Constitución, que fue lo que votaron el fin de semana. Entonces, yo creo que en Chile todavía tenemos más incertidumbre incluso que en Estados Unidos porque no terminamos de cerrar el proceso constitucional. Todavía no sabemos cuál va a ser la Carta Fundamental que rige cómo se relacionan las distintas instituciones del país y las reglas básicas. Así que desde mi perspectiva, yo creo que lo que ocurrió el domingo es un paso importante en esta dirección y esperamos que se resuelva bien. ¿Y qué es lo que opina el mundo inversor allá en Estados Unidos? Porque sabemos que obviamente Chile no es para nada la principal atención del mercado financiero, pero obviamente los bancos de inversión tienen analistas mirando con lupa lo que está sucediendo acá. Absolutamente. Mira, más allá de los analistas, yo he hablado con inversionistas en Estados Unidos y en Europa. Y desde hace un tiempo, los inversionistas, los principales inversionistas, analistas, están en un estado de enorme sorpresa con este país. Mira, yo tengo muchos amigos en Europa y aquí en Estados Unidos que no miran a Chile con la cercanía con que lo miro yo. Yo los vengo advirtiendo desde hace más de 10 años, desde hace unos 12 años, que la situación en Chile se estaba deteriorando, que habían abandonado el crecimiento, que se había empeorado el marco de formulación de política y que venía una situación muy mala. Yo advertí, vamos a tener muchos problemas. Y mis amigos, tengo amigos de todo el mundo que me decían, tú eres un exagerado, la situación en Chile, Chile es como Europa, Chile es como Alemania, Chile es como Suiza, respetan las normas, solucionan los problemas pacíficamente. Chile no puede comparar a Chile con América Latina. Y de repente viene el estallido de octubre y ven una explosión, una violencia, una destrucción que ni siquiera vieron en Argentina o en Brasil. O sea, significativamente más
caótica y destructiva de lo que viene en el resto de los países emergentes. Y este era el Chile que ellos decían, bueno, pensábamos que eran como los suizos, y se dieron cuenta que no. Entonces, después de eso, ven la propuesta constitucional y muchos me decían, oye, ustedes van a tener la constitución más estrafalaria del planeta. Era una situación de sorpresa enorme. Y ahora, después de esta elección, me dice, oye, no podemos entender nada de tu país. Hace un año iban a tener una elección, una constitución absolutamente locuaz, estrafalaria, y ahora el péndulo se lo fue en la dirección correcta y parece que van a tener posiblemente una constitución bastante más razonable. Entonces, la gente está en una situación de enorme sorpresa, sin entender muy bien lo que pasa y con la claridad de que en los próximos 2 años pueden pasar muchas cosas, porque nos hemos ido de un extremo al otro. El ministro de Hacienda, la última vez que estuvo allá en Estados Unidos, dijo que el mercado le mandó el mensaje de que Chile está de vuelta, que ese fue el mensaje que le dieron allá en Estados Unidos. ¿Tú crees que se mantiene eso luego de la votación de este fin de semana? En primer lugar, yo no sé qué es lo que quiere decir que Chile está de vuelta. Es decir, Chile, claramente los flujos no son los que eran antiguamente. La percepción de Chile como país no es lo que era antiguamente. Los flujos de inversión fija no es lo que era antiguamente. Entonces, yo creo que hay una situación de enorme espera. Mira, lo que yo creo es que hay una situación de gran espera a cuáles son las reglas básicas, fundamentales, la dirección que va a tomar el país. Hasta hace poco nos íbamos a convertir en Argentina o Venezuela, ahora posiblemente vamos en otra. Entonces hay una situación de espera. Yo creo que hay áreas puntuales en donde Chile tiene enormes ventajas comparativas y tú vas a ver inversión en el litio, vas a ver inversión en sectores de la energía. Eso continúa, pero en el margen, si Chile se convierte en una plataforma productiva para el resto del mundo en ciertas áreas, eso está completamente a la espera y no se va a solucionar en el corto plazo. Yo creo que hay poco que pueda decir Marcel, o que pueda hacer Marcel, poco, salvo terminar con lo más destructivo de las reformas que ha planteado, que vaya a cambiar mucho la imagen de Chile en este momento. Hay una actitud de espera, a ver cómo se resuelve esto políticamente, mientras no se cierre el ciclo constitucional. Yo creo que la actitud de espera a ver qué pasa en ese país va a continuar. José Luis, en la segunda vuelta presidencial, tú asesoraste a José Antonio Kast, lideraste el equipo económico, estuviste acá en Agenda Económica. ¿Sigues cercano al Partido Republicano y a José Antonio Kast? Sí, déjame decir una palabra con lo que acaba de decir. Yo no lideré el equipo económico. Y es importante para ver cómo funcionan un poco los republicanos. El equipo económico lo lideraba Eduardo Guerrero. Yo fui uno más de un equipo que tenía un grupo extraordinario. Estaba Cecilia Cifuentes, había mucha gente de absolutamente primer nivel en ese grupo, y Sebastián Claro. Yo era uno más. Lo que yo quiero decir con esto es que aquí hay un equipo, era un equipo robusto, no era una sola persona. Yo he mantenido en el tiempo conversaciones con ellos, pero nada formal, nada específico, solamente contacto periódico. Tenemos un par de minutos, José Luis. Relacionado a alguna propuesta específica, más que nada contacto personal. Perfecto. Tenemos un par de minutos, José Luis, para hablar del escenario económico mundial. Y te quiero preguntar si es que lo que se está viendo acá en Chile, que es descenso de las presiones inflacionarias y eventualmente que el Banco Central baje prontamente la tasa de interés, se puede extrapolar a lo que va a ver el mundo también en el corto plazo. Mira, yo creo que el mundo está en una situación de shock inflacionario como lo que no habíamos visto en 40 años, básicamente en 50 años. Y es curioso, porque si bien es un fenómeno global, vimos mayor inflación en muchas partes del mundo, en todos los países tiene un componente idiosincrático. Hay factores que en cada uno de esos países lo agravó. En el caso chileno lo agravaron los retiros y el enorme impulso a la demanda. En el caso de Estados Unidos fueron otras. Ahora, lo que tú ves es que tanto en Estados Unidos como en Europa y tal vez en Chile, la inflación viene cediendo, pero mucho más lentamente de lo que nosotros pensábamos. Lo interesante, y si yo veo, por ejemplo, la situación de Chile con la situación de Estados Unidos, la inflación chilena seguía bastante cerca a la inflación de Estados Unidos hasta el 2020. Veníamos un poquito arriba, un poquito abajo. Ambas suben,
pero la inflación chilena se dispara mucho más. La inflación americana los últimos 12 meses ha estado en alrededor del 5%. Eso es lo que nos dice. La nuestra todavía está casi al 10%, un poquito por debajo del 10%. Entonces, la situación de nuestra fue peor, agravada por el tipo de cambio y por otras cosas. Lo que sí es muy diferente es el comportamiento del mercado laboral. Si tú miras a Estados Unidos, estamos con el nivel de desempleo más bajo de la historia de Estados Unidos. Estamos con un desempleo de 3,4%. Nosotros estamos cercanos al 9, 8,8%. Entonces, hay una diferencia importante en el comportamiento de las dos economías. Yo creo que el Federal Reserve ha llegado al fin del ciclo de alzas de tasas. Tenemos que ver si hay algún shock adicional. La economía americana está pasando por una pequeña contracción de crédito, que no sabemos cuánto va a ser por el fenómeno de los bancos. Pero yo creo que el shock inflacionario ya pasó, está cediendo, pero está cediendo más lentamente de que lo que todos los economistas, mercados, autoridades pensaban. Ha sido bastante más persistente de lo que todavía pensaban. En Estados Unidos la inflación, si tú la descompones, está más o menos alrededor del 4,5%, y la quieren hacer bajar al 2%. Me comprometo a que en una próxima conversación con José Luis Daza vamos a enfocarnos netamente en el momento económico del mundo, porque obviamente eso repercute, lo sabemos todos, en nuestro país. José Luis, gracias por el contacto desde Nueva York. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti y saludos a todos. Hacemos la pausa y ya volvemos con la agenda económica. Como lo conocimos el lunes, el IPC de abril fue 0,3%. Eso lleva a que la inflación acumulada de los últimos 12 meses baje a 9,9%. Precisamente como esa inflación está cediendo, el mercado ya oficialmente proyecta que la tasa de interés bajaría en julio, tal como lo muestra la encuesta de operadores financieros que realiza mensualmente el Banco Central. No, la realiza cada 2 semanas el Banco Central. Esto es lo que dice el mercado. En la reunión de este viernes, que la vamos a analizar acá en Agenda Económica, la tasa de interés seguiría en 11,25%. También seguiría en el mismo nivel en la de junio, pero ya en julio bajaría en la encuesta señalan 10,88%, pero es porque al hacer la encuesta se corta en la mediana de las estimaciones. No es que vaya a llegar a ese nivel la tasa de interés. Pero para el ejercicio de que ese mes comenzaría en la reducción de la TPM, vale lo que les estamos mostrando. En julio entonces el Banco Central empezaría a bajar la tasa, la que llegaría en un año más, en mayo de 2024, a 7%. Esto es porque el mercado estima que las presiones inflacionarias seguirán cediendo. Veamos cuáles son las proyecciones del mercado para los siguientes IPC, también medidos a través de la encuesta de operadores financieros. ¿Qué es lo que se espera para el IPC de mayo? 0,3%, igual que el de abril. Lo mismo también se espera para junio y para julio un poquitito más, 0,4%. Este último número es muy importante. Se cree que de aquí a 12 meses más, la inflación acumule 4%, casi en el objetivo del Banco Central, que es 3%. Ese dato es el más importante, por lo que el mercado proyecta que el Banco Central prontamente va a empezar a bajar la tasa de interés. Bueno, y el Banco Central también informó hoy lo que opinan los empresarios de distintos tamaños respecto al devenir de sus actividades. Y la conclusión principal es que los empresarios de todos los tamaños son menos pesimistas que antes. Veamos parte del informe de percepción de negocios del Banco Central, que también publicó este martes. Hacia adelante, se prevé que el ajuste en los negocios de los inversionistas se mantendrá más o menos igual que lo que tienen hasta ahora previsto, es decir, ajustes en las inversiones. Ahora, se denota en este escenario un tono menos pesimista por parte de las empresas, sobre todo cuando se compara con informes anteriores. Eso es una buena señal. De todos modos, el informe señala que los entrevistados no esperan una pronta recuperación de la actividad, ya que la menor magnitud del ajuste también haría que ésta sea más prolongada. Y lo siguiente es muy importante. ¿Qué es lo que esperan para el próximo año? Según el informe del Banco Central, las empresas consultadas dan cuenta de un mayor optimismo respecto de informes anteriores.
Así, esperan que el desempeño presente algunas señales de recuperación, lo que también se expresaría en un mercado laboral que deja de deteriorarse. Esas son las principales conclusiones del informe de percepción de negocios de mayo que publicó el Banco Central. En el Congreso hubo mucha actividad económica, la vemos en el resumen de Orlando Silva. Tal como se había comprometido, pasadas las elecciones del Consejo Constitucional, varios de los proyectos de ley en tramitación reanudaron el debate en sus respectivas comisiones. Uno de ellos fue el proyecto de sexto retiro de fondos previsionales, donde una de las invitadas a la sesión fue la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. El impacto de los retiros se ha vuelto cada vez más regresivo. En la medida que eleva la inflación afecta más a las familias de menores ingresos, tienen menos formas de protegerse, favoreciendo a un grupo cada vez más reducido de personas que son las que tienen más ingresos que retirar. Debiesen evaluarse probablemente, ojalá, políticas que apuntaran a las personas que hoy día requieren mayor atención. Abrir la puerta a nuevos retiros es complejo, más aún en la coyuntura actual. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó la tercera modificación del gobierno a la tasa máxima potencial del royalty, que ahora quedó en 46,5% para las empresas mineras sobre 80.000 toneladas y de 45,5% en el caso de operaciones entre 50.000 y 80.000 toneladas de producción anual. Desde algunos gremios valoraron el ajuste, pero estiman que aún no es suficiente. Valoramos bastante, digamos, y seriamente el hecho de que se hayan reducido las cargas que estaban contempladas, que partieron al 50% y hoy día estamos hablando de un 46,5%. Sin embargo, estimamos que como carga tributaria total, todavía las modificaciones que se han planteado representan una carga tributaria total excesiva respecto de nuestros competidores. Cuestión que creemos que es necesario seguir revisando para no perder competitividad, digamos, para las compañías y el sector minero en general. Otro de los proyectos que retomó su discusión fue el de salario mínimo, que fue revisado en las comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara, con dispar suerte para el gobierno, lo que significa que deberá seguir mejorando la iniciativa para lograr el consenso de cara a su votación en la sala este miércoles. Aquí se termina la agenda económica de este martes. Sigan acá en CNN Chile.